Dice la escritura, Joel capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchar todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días, o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino, a causa del mosto que os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio, por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid ministros del altar. Venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Damos gracias, mi Dios. Padre, te pedimos, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude a que nuestra mente, nuestro corazón estén receptivos al consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Toma un momento su lugar, iglesia. Hoy quiero compartir algo sobre, añadiendo a lo que hemos venido estudiando y aprendiendo estos días. Estamos en el mes donde estamos estudiando y aprendiendo acerca de mayordomía. Lo que el Señor nos enseña con respecto a la mayordomía de nuestro tiempo, la mayordomía de nuestras finanzas, la mayordomía de nuestros dones, de nuestros talentos. Pero hay cosas que cuando nosotros no atendemos la palabra de Dios, cosas se van desarrollando en nuestra vida que vienen acarreando maldiciones generacionales, y nosotros como hombres y mujeres de Dios necesitamos entender esto para que no afecte nuestra vida y que no afecte tampoco la vida de nuestros hijos, de nuestra descendencia. Usted sabe que estamos viviendo en un mundo que si bien es material, es un mundo también que es en cierta forma influenciado por todo lo espiritual. Cuando nos enfrentamos a circunstancias, no solamente es lo que vemos enfrente, lo que distinguimos, sino que también hay cosas espirituales detrás de todo eso. Por eso nosotros que vivimos aquí en Memphis, hay situaciones en esta ciudad que tienen el ámbito espiritual muy fuerte. Hay situaciones que han atado generaciones en esta ciudad, pero también en los lugares de donde provenimos, porque vivimos en un mundo material, pero también en un mundo espiritual a la vez. La palabra enseña, ¿verdad?, que para los espirituales, para los no espirituales, muchas cosas son locuras, pero para los que entendemos la palabra de Dios, dice la palabra que es poder de Dios. Nosotros necesitamos entender, iglesia, que hay cosas que el profeta Joel describe. En el capítulo 2, verso 28, hay una promesa
sobre la juventud, sobre los niños, sobre los adultos y ancianos, que Él va a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Pero el capítulo 1 comienza hablando de cosas que han traído destrucción, y son cosas que necesitamos nosotros identificar. Amén. Ahora, antes de entrar a este asunto, a este tema, primero necesitamos entender que nuestra vida es regida también por las cosas materiales, ¿verdad? Las cosas que vemos. Por ejemplo, muchos estudiosos han descubierto leyes, como la ley de la dinámica, ¿verdad? Que si usted empuja un objeto, si la fuerza que usted expone sobre ese objeto es mayor, el objeto se mueve, ¿verdad? La ley también de la gravedad, que todo lo que uno avienta para arriba cae por gravedad. Pero también hay leyes espirituales, y necesitamos nosotros tener conciencia de lo espiritual para poder avanzar en nuestro crecimiento. Porque si no, estamos dando golpes al aire. Hay cosas que tienen que ver con cuestiones espirituales. Por eso necesitamos nosotros pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a identificarlas. Amén, iglesia. Necesitamos entender que Dios, dice la palabra, que es espíritu, pero Satanás también es espíritu. Así como Dios puede, ¿verdad?, mandar un ángel y tomar forma material, el enemigo también puede tomar forma material a través de objetos o de animales. Pero nosotros necesitamos entender, iglesia, que primero tenemos que buscar de Dios. Por eso la palabra dice que no es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Seguimos aprendiendo de lo que es mayordomía y lo que tiene que ver con primicias y todos los puntos que estamos viendo en este mes. Si usted va a la historia, usted se va a dar cuenta que hay una mujer que describe el libro de Samuel, esa mujer llamada Ana, y ella no podía tener hijos, dice la palabra. La palabra nos enseña que Ana no podía tener hijos, pero que ella un día fue a la casa de Dios, gimió delante del Señor en el altar. Dice que hasta el sacerdote pensó que estaba borracha, pero dice ella: no, lo que yo traigo es aflicción de espíritu. Y mira lo que sucede. Hay cosas que tienen que ver con el ámbito espiritual. Cuando ella derramó su alma delante del Señor, dice la palabra que el profeta le dijo: bueno, que el Señor te conceda conforme a tu petición. Y dice la escritura que cuando Ana tuvo su primer hijo, le puso por nombre Samuel. Y no quedó allí, sino que Ana, dice la escritura, que ofreció a Samuel, lo consagró para que Samuel fuera dedicado a servir a Dios en el templo. Y entonces, ¿qué sucede? Que esta mujer, que no podía tener hijos, dio a su primogénito para el servicio de Dios. Y dice la palabra que después de Samuel, Ana tuvo todavía otros 5 hijos más, porque ella le dio al Señor lo primero. Cuando ella le entregó a Dios lo primero, Dios la bendijo con más. Porque hay cosas que se rompen solamente de manera espiritual. Hay maldiciones que se rompen entendiendo lo espiritual. Por ejemplo, Isaac, dice la escritura que no fue el primogénito de Abraham, porque Abraham tuvo otro hijo primero, que fue Ismael. Pero para propósito de la promesa de Dios, Isaac fue el primogénito. Porque en el ámbito espiritual hay cosas que nosotros no las vamos a entender, pero Dios nos enseña a través de la palabra que cuando tú y yo desatamos, hablamos, entendemos el ámbito espiritual, cómo el enemigo se mueve, Dios va a traer libertad a nuestras vidas. Isaac fue el primogénito, pero para efecto del sacrificio fue el unigénito. Dios le dice a Abraham: Abraham, necesito que me entregues a tu hijo, tu único hijo al que amas. Estaba hablando del único hijo al que amaba Abraham. ¿Sabes? Muchas veces nosotros no entendemos el contexto espiritual de lo que hacemos. Las primicias tienen un contexto espiritual.
Caín y Abel trajeron lo primero, dice la escritura, delante de Dios. Pero Abel lo trajo lo mejor, escogió algo para Dios, algo bueno para Dios, de lo mejor escogió. Pero Caín, dice la palabra, que escogió una ofrenda, cualquier cosa. Pero en el ámbito espiritual, Dios miró el corazón de Abel y desechó la ofrenda de Caín. Por ejemplo, otro ejemplo que nos da la Biblia es el caso de Esaú. Esaú menospreció ser el primogénito. Dice la palabra que cuando la mamá de Esaú estaba embarazada, dice que estaba ahí él, Jacob y Esaú en el vientre luchando por salir primero. Pero Esaú salió primero del vientre. Entonces era el primogénito. Pero la palabra nos enseña que más adelante, cuando ya eran grandes, Esaú dice que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y yo sé que muchas veces se ha hablado y predicado de que Jacob era un tramposo, era un usurpador, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que él le compró la primogenitura a Esaú. ¿Por qué? Porque él entendía el poder de ser el primogénito. Yo no sé cuántos son primogénitos aquí, cuántos son primeros hijos. Pero mire, primogénitos en lo natural, pero para efecto espiritual, muchos son primogénitos. Son los primeros que vienen al camino de Dios. Son los primeros que han aceptado a Cristo en su corazón. En el ámbito espiritual, muchos aquí son primicias, son primogénitos que han conocido a Dios, y detrás de ustedes vendrá la familia, porque son primicia. Esaú menospreció ser la primicia. La Biblia dice que es el Dios de Abraham, de Isaac y de ¿quién? Pero la Biblia debería haber dicho el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Esaú. Porque Esaú era el primogénito. Abraham, Isaac, Esaú. Pero como Esaú menospreció y Jacob entendió el poder de la primogenitura, el poder espiritual que significaba, él, dice la palabra, que compró la primogenitura a su hermano. Y Dios lo bendijo. Dios lo bendijo. ¿Sabes por qué? Porque cuando entendemos el ámbito espiritual, Dios va bendiciendo nuestro ámbito natural. ¿Sabes? Muchas veces el enemigo nos va a poner trampas en este aspecto, porque sabe que cuando no honramos a Dios, eso se desata en el ámbito espiritual. Él tiene poder y autoridad sobre las cosas nuestras. Dice la palabra que si nosotros le obedecemos a Él, si nos sometemos a Él, dice que Él va a reprender por nosotros al devorador. Él reprende por nosotros al devorador. Por eso mucha gente hoy en día anda, ¿verdad? Te reprendo, Satanás, y suelta mis finanzas, y suelta esto, y suelta lo otro. Espérame. Muchas veces el diablo conoce más Biblia que nosotros. Muchas veces entiende más el poder de lo espiritual que nosotros. Y nosotros necesitamos escudriñar la palabra, porque la misma escritura dice que en ellas tenemos vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesús. Amén. Por eso necesitamos entender el poder espiritual que hay en lo que hacemos. El diablo va a poner precio a tus bendiciones. Sí, porque a veces va a querer que no honremos a Dios con lo que es de Dios. Y Él nos va a querer meter en la mente, en el corazón, cosas distintas, que no honremos a Dios. Por eso se desatan maldiciones espirituales sobre nosotros. Y hemos hablado de maldiciones de ataduras del alma, maldiciones financieras. Hemos hablado de maldiciones, no sé, de que no podemos avanzar. Por más que trabaja, no ve el fruto de su trabajo. ¿Por qué? Porque hay maldiciones sobre la vida. Y necesitamos nosotros romper todo este tipo de maldiciones. Tu bendición, mi hermano, mi hermana, vale más que un plato de lentejas. Esaú lo vendió por un plato de lentejas. Pero tu bendición y mi bendición vale más que un plato de lentejas. Por eso cuando tú y yo honramos a Dios, Él nos honra, dice la palabra. Dice: yo honro a los que me honran. Esaú debió haber valorado ser la primicia, pero la desechó. Él mismo le dijo a su hermano: te la vendo, porque para mí, ¿para qué me va a servir esto? Desechó la primogenitura, aunque después lloró por ella, pero ya no había vuelta atrás.
La bendición del Padre había sido declarada sobre Jacob. Y aunque lo tildaron de impostor, aunque le dijeron que era un tramposo, él cargó por un tiempo con eso, con ese señalamiento, pero Dios lo levantó. Dios le bendijo porque él entendía el poder de la bendición. Ahora, yo creo, mi hermano, mi hermana, que este año tú y yo seremos de bendición para muchas generaciones. Seremos la primicia de bendición para muchas generaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú y yo le predicamos a alguien que no conoce del Señor, esa semilla en ellos va a ser bendición para muchas generaciones, porque detrás de ellos vendrán otros más. Ellos le predicarán a otros, ellos le hablarán a otros de Dios. ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a bendecir generaciones. Por eso cuando decidimos tú y yo romper toda maldición generacional, bendecimos a nuestros hijos. Mira el poder de la primogenitura. Mira el poder de ser lo primero. Cuando Dios quiso sacar a Israel de Egipto, dice la palabra que le trajo varias plagas. La plaga de langostas, le trajo la plaga de ranas, el agua convertida en sangre, diferentes tipos de plagas. Pero la plaga que más le causó dolor y daño en el corazón del faraón fue la muerte del primogénito. Hasta que Dios no mató el ángel destructor, no mató a los primogénitos, no salió el pueblo de Israel. Pero mientras Egipto lloraba a sus primogénitos, dice la palabra que la sangre rociada en los dinteles de la casa, dice la escritura que el ángel destructor se fue de largo y no mató a ningún primogénito. Mientras Egipto lloraba a sus primogénitos, Israel salía con toda bendición y con sus primogénitos. Porque no fue hasta que Dios tocó la primicia, los primogénitos, el primogénito de Faraón. Dios usó esta plaga de la muerte de primogénitos para que el pueblo de Dios fuera soltado. Todo primogénito aquí, sea espiritual o sea natural, Dios te va a usar para soltar a un pueblo que ha estado allí en opresión. Dios te va a usar para traer libertad, porque cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios, eso trae libertad a nuestra vida. La sangre del cordero en las casas guardó las primicias del pueblo de Israel. Mientras Egipto lloraba, el pueblo de Dios celebraba. Mira lo que sucede también. El problema hoy en día para ti, para mí, no es la provisión, porque tú y yo tenemos provisión, porque tú y yo hemos recibido bendición de Dios. El problema no es la provisión, sino las prioridades que le damos a la provisión que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Si hoy no tienes lo suficiente, quizás sea porque nuestras prioridades están incorrectas. Están incorrectas nuestras prioridades. Necesitamos atender la palabra de Dios, iglesia. Dios nos enseña en su palabra que Él bendice nuestras vidas. Y hoy quiero seguir en esta misma línea. Quería avanzar eso que te acabo de compartir, pero hoy quiero enfocarme en los minutos que me restan a hablarte de lo que el profeta Joel nos enseña en el capítulo 1. Y habla ahí de espíritus que roban la bendición de Dios. Hay situaciones que roban la bendición de Dios. No es que Dios no te bendice, sino que entra el devorador y te quita lo que Dios te ha bendecido. Porque como no está cubierto con la bendición de Dios, entonces la bendición, la cobertura no está allí. No está allí. Pero cuando tú y yo le somos obedientes, mira, una de las cosas en Joel capítulo 1, versículo 1 al 13, nos describe una situación que sucedió, cómo el pueblo fue destruido después de una invasión, pero nos habla de una devastación de la tierra a causa de la langosta. La Biblia nos enseña en Joel capítulo 1 que la langosta destruyó todo el fruto. La langosta en la Biblia, en muchos ejemplos bíblicos, representa maldiciones. Maldiciones. Esta profecía de Joel capítulo 1 fue escrita después de una terrible devastación que hubo por plaga de langostas. Dice la escritura que había escasez,
que la plaga había arrasado con los alimentos en el campo, con las plantas, los árboles también habían sido arrasados. Los animales estaban muriendo de hambre a causa de que no había alimento en la tierra. Pero me llama la atención que la Biblia describe 4 etapas de la langosta. La primera dice, si vamos ahí, vamos a leer Joel capítulo 1. ¿Lo tiene? Vamos al verso 3. Dice, de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Yo no sé si usted le ha contado a sus hijos algunas cosas que han sucedido en sus abuelos o en sus bisabuelos. Pero dice aquí Joel, de esto le van a contar a sus hijos, y sus hijos contarán a la siguiente generación. ¿De qué les van a contar? Verso 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. La Biblia describe estas etapas. Dice que primero era oruga, luego era saltón, era revoltón y luego era langosta. Según los especialistas de la materia de este estudio de tipo de langostas, dice que estas son 4 etapas de crecimiento del mismo animal. Son 4, es decir, en cada etapa este insecto ataca de diferentes maneras, diferentes partes específicas de la planta, y así sucesivamente la ataca hasta matarla por completo. Comienza atacando la hoja, el fruto, el tallo, hasta que se come la raíz. Y dije que este tipo de animales representa en la Biblia, la langosta representa maldiciones. Maldiciones que se abren para nuestras vidas a causa de que tú y yo no estamos atendiendo la palabra de Dios. La primera etapa es la oruga. Este animal es muy sutil en las primeras etapas. La oruga es una simple larva tan diminuta que casi no se mueve. Parece tan indefensa como un pequeño gusanito. Usted conocerá la larva, esos pequeños gusanitos que parecen inofensivos. Esos pequeños gusanitos representan pecados. En cada etapa esto va atacando la vida. Si nosotros permitimos en nuestra vida cosas tan pequeñas que decimos, no, es que no pasa nada, yo no creo que con esto traiga un efecto negativo a mi vida, pero después deja de ser oruga y se convierte en lo que sigue, amén, saltón, revoltón, y hasta que acaba con la vida. La planta representa nuestra vida. Por eso necesitamos entender, iglesia. La semana pasada les hablaba acerca de identificar cuando hay maldiciones financieras sobre nuestra vida. Una de ellas, de esas maldiciones financieras, tiene que ver con prácticas que muchas veces hacemos en nuestra vida. Voy a recordar un poquito la semana pasada. Síntomas de una maldición financiera. Les hablé la semana pasada. Algunos síntomas: por más que trabajas, no obtienes resultado. 2, siempre estás quebrado a causa de deudas. 3, lo que ganas no te rinde. 4, el dinero te produce preocupación. 5, te esfuerzas demasiado y no alcanzas el éxito. 6, el afán constante de ganar más dinero. Y el número 7, gastas y gastas, pero no puedes parar. Estos son algunos síntomas. Pero las causas de maldición: desobediencia, robarle a Dios, indiferencia ante las cosas de Dios, amor al dinero, pero también incurrir en pecados financieros. Y ahí me voy a detener para unirlo con lo que te estoy compartiendo. Muchas veces pensamos que ese pequeño animalito no va a producir nada en nuestra vida. La oruga, algo tan pequeño. A lo mejor, mira, maldiciones financieras, pecados financieros, fraude, extorsión, soborno, juegos de azar. A veces piensas, no, pues yo voy al casino, al cabo que una vez no pasa nada. Pero eso comienza y comienza y comienza y comienza hasta que te consume. Y comienzas con algo pequeño. Comienzas comprando un billete de la lotería y gastas $5. Pero para la próxima te gastas 40, 50 dólares en billetes de lotería. ¿Y qué sucede? Algo que era una pequeña oruga, un animalito tan pequeño, comenzó a consumir la vida.
Y sabes que hay tantas maldiciones que vienen a la vida del ser humano a causa de incurrir en pecados financieros. El soborno, juegos de azar, pero también la mala administración. El administrar mal lo que Dios nos ha dado trae maldiciones financieras sobre nuestra vida. Pero yo quiero continuar con lo que dice Joel. Mira, esto representa algunos espíritus que traen maldición sobre nuestra vida. En cada etapa va atacando diferentes áreas de la planta. Comienza las hojas, las ramas, los tallos, hasta llegar a la raíz. En cada etapa se va haciendo más destructiva y ataca diferentes partes de la planta. La langosta, mi hermano, mi hermana, es una figura del pecado y de espíritus que influyen en nuestras vidas para poder pecar. Por eso necesitamos nosotros, dije al principio, identificar que hay cosas que nos afectan en el plano natural, pero tiene que ver mucho con el plano espiritual. Palabras que te dijeron, ataduras del alma, cómo fuimos atados en nuestra alma a situaciones del pasado, pactos que hicimos, pactos, palabras que expresamos que nos ataron almáticamente a personas. ¿Sabes? La langosta es un espíritu de pecado que va creciendo, que va alimentándose de lo que nosotros le permitimos en nuestra vida. ¿Qué le estamos permitiendo a la langosta para que crezca y crezca hasta que consume toda la raíz? Aquí en Joel se nos está hablando de la bendición que roban estas plagas, que comen y aniquilan la bendición. Por eso cuando Dios te bendice, no miras el fruto de lo que Dios te bendijo. Yo no sé cuántos ya van a comenzar a hacer sus taxes, sus impuestos. Amén. Pero si no lo administras correctamente, por mucho que te llegue una buena cantidad de tus impuestos, se te va así como llegó, como agua entre las manos. ¿Por qué? Porque no planificamos, porque no administramos y porque no estamos permitiendo que el enemigo toque nuestras finanzas, toque nuestra vida. Por eso la langosta trae devastación total. Esta degradación sucede cuando el hombre y la mujer permiten que esos espíritus de pecado vayan creciendo en la vida, iglesia. Hay una promesa de Joel en el capítulo 2, pero me llama la atención que el profeta comienza diciendo, primero, que hay esta destrucción. Comienza enseñándole al pueblo, entienda que la langosta es el pecado. Entendamos que hay cuestiones espirituales que el enemigo va a robarnos si nosotros no nos ponemos firmes en las cosas de Dios. Por eso en el versículo 14 le dice al pueblo, proclamad ayuno y convocad asamblea. Sabes que cuando nos decidimos a buscar de Dios, cuando decidimos renunciar, ¿verdad?, al alimento, al tiempo personal y buscar de Dios, leer la palabra, Dios comienza a romper en nuestras vidas. Dice la escritura que la unción pudre todo yugo. La presencia de Dios pudre todo yugo sobre nuestras vidas. Pero necesitamos buscar la presencia de Dios, iglesia. Necesitamos buscar la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos pedirle al Señor que Él nos ayude y nos fortalezca. Dice el versículo 15, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos? La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones. Los graneros fueron asolados. Los olfalíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gemieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los hatos de bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. ¿Sabes? Muchas veces pensamos que esto es algo místico. Y no, iglesia, hay que entender la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos entender que hay principios de bendición que desatan bendiciones sobre nuestra vida.
Pero así como hay principios de bendición, hay espíritus que roban las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Pero ellos no tienen poder sobre tu vida a menos que nosotros no estemos dándole a Dios la gloria y la honra que Él merece. Y esto se deriva en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Hay áreas de nuestra vida que necesitamos someterlas a la voluntad de Dios. Ahora que entremos en el mes de febrero a los temas que tienen que ver con matrimonio y familia, estaremos estudiando muchas de estas maldiciones que se desatan sobre la vida y sobre los matrimonios, sobre los hijos, a causa de que tú y yo no nos paramos en la brecha. Pero es tiempo, iglesia, de que tú y yo atendamos al consejo de la palabra. Y la palabra dice: proclamad ayuno, en el verso 14, y convocad a la asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. ¿Cuál es el secreto? Clamad a Jehová. Clama a tu Señor. Pídele al Señor. Tú no necesitas ninguna limpia, tú no necesitas nada de eso. Necesitamos buscar de Dios. Necesitamos su presencia. Los espíritus que roban la bendición son espíritus que ejercen influencia muy fuerte sobre las vidas. Influencias que hacen que la gente peque más o no atienda la palabra de Dios y por lo tanto no pueda producirse un cambio en su vida. Muchas veces se da un pecado desmedido, pero como hijos de Dios, si permitimos esos pecados, le estamos dando permiso a esos espíritus que nos roben la bendición. Cuando usted le es obediente a la palabra de Dios, cuando usted bendice a Dios, cuando usted le da al Señor lo que es del Señor, dice la palabra que Él bendice y Él cuida de lo nuestro. Por eso la escritura en Mateo dice: busca primeramente del reino de Dios su justicia, y todas estas bendiciones vendrán por añadidura. Pero tú y yo necesitamos atender el consejo de Dios. Iglesia, Marcos capítulo 3 verso 27, dice la palabra: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Mira cómo lo dice, porque muchas veces nosotros, y sí, eso es lo que representa la escritura, porque la Biblia retrata al enemigo, a Satanás, como el hombre fuerte. Pero pongamos este ejemplo. Dice que ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Y entonces podrá ¿qué? Saquear su casa. Por eso Dios quiere que tú y yo estemos desatados en lo espiritual. Papás, mamás, todos los que estamos aquí, si tú y yo estamos atados, como dice ahí, dice que no puede saquear su casa si primero no ata. Por eso muchos padres que viven atados, vemos que los hijos, que la descendencia está en destrucción a causa de que los padres estamos viviendo atados. Papá, mamá, esto es importante que entendamos. No queremos dejar a nuestros hijos herencia de maldición, sino herencia de bendición. Amén. Herencia de bendición. Que las cosas que nosotros padecimos no la pasen nuestros hijos. Muchos de nosotros quizás vivimos circunstancias difíciles, otros más difíciles, pero no queremos que los hijos la pasen. Y este mes que estamos hablando de administración, de mayordomía, en el área de las finanzas, iglesia, usted y yo necesitamos entender que cuando somos obedientes a Dios, Él te va a bendecir. Pero necesitamos aprender a administrar. Iglesia, pongamos en práctica este año el ahorro. Amén. Amén. Pongamos en práctica el ahorro. Pastor, a mí casi ni me alcanza para nada. Mire, si usted se va a decidir a ahorrar $200 cada cheque, no va a poder, a menos que le caiga un buen cheque. Pero si usted dice: comienzo con 20, con $30, con $10, y usted se lo propone, recuerde que todo esto tiene que ver con disciplina. Si usted se lo propone, usted dice: esto lo voy a guardar. Usted, para emergencias, para situaciones, ¿verdad?, que de repente pasan, de salud, lo que sea, entonces tenemos un guardadito de donde echar mano. Pero tenemos que administrar, y la mala administración también tiene que ver con pecados
que abren puertas de maldición financiera sobre nuestra vida. Iglesia, necesitamos aprender a cuidar lo que Dios nos ha dado, aprender a honrar a Dios, porque lo que a nosotros nos queda ya queda protegido por Dios. Cuando usted y yo le damos a Dios, y en este mes que estamos de primicias, cuando usted y yo le damos a Dios primicia, estamos consagrando el resto del año. Estamos consagrando el resto de lo que Dios nos ha dado y nos va a dar. ¿Por qué? Porque dice la palabra que si la primicia es consagrada, el resto es consagrado. Por eso los que hemos aprendido, ¿verdad? Y hemos propuesto en nuestro corazón dar primicias, vemos la mano de Dios en medio del proceso, en medio de las dificultades. Muchas veces no sabemos de dónde, pero Dios trae bendición. Muchas veces no sabemos de dónde, pero Dios comienza a bendecir tu vida a causa de que tú y yo hemos obedecido a la palabra de Dios. Pero necesitamos aprender los principios de bendición que hay en la palabra. Yo le voy a pedir a Frank si me ayuda en el piano. Voy a ir terminando con esto. La palabra en el libro de Juan capítulo 10 verso 10 dice la escritura: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que la tengamos en abundancia. Iglesia, Dios vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Claro, el diezmo, la primicia, no, muchas veces hay confusión en esto, pero eso no son cosas de salvación, son cosas de bendición. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga en esta tierra? Todo eso se va a quedar un día que el Señor nos levante como iglesia. Todo se va a quedar aquí. Pero ¿cómo vamos a vivir en esta tierra? Todo el tiempo preocupados, sin poder dormir a causa del dinero. ¿O queremos que Dios nos bendiga? No sé usted, pero yo he comenzado a orarle al Señor de una manera distinta, a pedirle al Señor que Él nos bendiga. Le hemos pedido a Dios que Él nos bendiga. Yo le oro que cada varón aquí, que cada mujer que trabaja, como siempre les digo, que trabajen menos, pero que ganen más. Yo no sé si usted quiere eso, ¿verdad? Que usted pueda trabajar menos, pero que gane más. Pastor, pero sigo trabajando las mismas 40 horas. Sí, pero ya no está en la línea de producción. Ahora está de supervisor o de supervisora. Amén. Y ahora gana más trabajando menos, aunque tenga las mismas horas. Pero Dios le ha bendecido. ¿Por qué? Porque hay principios de bendición sobre nuestra vida, iglesia. Hay espíritus que vienen a robar las bendiciones de Dios. La langosta es un ejemplo de esto. Yo te pregunto, ¿has identificado cosas en tu vida que puedan simbolizar esa langosta? Que cuando te propones servirle a Dios, algo te pasa. La licuadora se quemó, aleluya. Y ahora hay que comprar la licuadora. Amén. Ahora íbamos a comenzar a serle fiel al Señor y se nos tronó el carro, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque viene el enemigo como langosta a querer destruir, a querer romper, a querer acabar con las bendiciones que Dios nos ha dado. Por eso muchas veces no podemos avanzar en nuestra vida. Y pasan los años y te veniste a USA porque dijiste, allá en USA sí la voy a armar, aleluya. Cuando estabas en tu país creíste que venías a barrer dólares aquí. Muchas veces pensábamos eso, que al venir a Estados Unidos, wow, aquí sí va a haber billete. Y aunque sí, Dios te ha bendecido, y aunque sí, como yo siempre les digo, hay más poder adquisitivo, pero aquí también cuesta ganarse el dinero. Aquí también cuesta. Ganas en dólar, pero también pagas tus cosas en dólar. Pero el enemigo, mira cuánta gente en nuestros países, aún con la economía como está en nuestros países, pero gente que le ha creído a Dios, ahí está. Ni un kilito han bajado porque no tengan que comer, no. Aunque la circunstancia sea complicada, Dios les ha bendecido. Dios ha derramado bendición sobre ellos. Cuando uno se decide a creerle a Dios, no es el lugar, es a quien tenemos de nuestro lado. Por eso siempre cuando les hablo de Jacob, que le quitaban los pozos, él decía, quédense con el pozo, que al cabo que donde yo cavo vuelve a salir agua. Porque no era la tierra, era el Dios que tenía, el Dios de Jacob,
porque le dio la bendición que de donde quiera que cavaba, brotaba el agua. Por eso que usted haya puesto una compañía y se la hayan quitado, usted pone otra y vuelve a producir bendición. Porque no era la compañía, no era ni el nombre ni el logotipo de la compañía. Es el Dios que usted carga, es el Dios que está con usted, es el Dios al que usted honra, el Dios al que usted bendice. Él es el que derrama bendición sobre nuestra vida, iglesia. Pero tenemos que hacer quebrantamiento. La semana pasada oramos por todo quebrantamiento de maldiciones financieras. Y yo hoy quiero que usted y yo hagamos una oración, que el Espíritu Santo nos revele todas esas áreas que nos roban la bendición de Dios. La palabra enseña que hay espíritus que roban la bendición de Dios, las bendiciones de Dios. Por más que Dios te bendice, por más que Dios te da, por más que has ganado más, te están pagando más en el trabajo, no miras avance. ¿Por qué? Porque hay espíritus robándote la bendición que Dios ha derramado sobre tu vida. Y esto lo transmito y lo enseño para que aún los jóvenes que ya comenzaron a trabajar, que están trabajando, honren a Dios. Y voy a decir esto para todos los ministros que están aquí. La honra no solamente tiene que ver con darle a Dios lo que es de Dios, sino honrar aún el ministerio que Dios nos ha dado. Siempre les digo esto: inviertan en crecer en su ministerio, inviertan en capacitarse. Lo explico de esta manera: el liderazgo, el servicio que tú tienes, capacítate, aprende, compra libros, lee la palabra, que nos enseñen a crecer. Amén. Mire, toda la gente que hace los taxes en esta temporada, cada año tienen que estarse actualizando para hacer los impuestos, porque las leyes cambian. Si quieren hacer los impuestos basados en lo que sucedió hace 15 años, van a cometer errores al llenar sus planillas de impuestos. ¿Por qué? Porque las leyes cambian. Nosotros necesitamos invertir en el talento y en el don que Dios nos ha dado. Invierte en ti, capacítate, crece tu conocimiento, tanto de la palabra como el conocimiento general de las cosas. Si estás en una compañía, aprende todas las áreas de trabajo. Yo quiero que me pongan de supervisor, pero lo único que sabes hacer es poner. Yo trabajé en una compañía de sándwiches. Amén. Había gente que quería de supervisión, pero lo único que sabía hacer era poner la tapa del sándwich. No, para eso hay que saber qué tipo de carnes, qué tipo de esto, cómo llega la producción, cómo es esto, a qué horas. Capacítate, aprende, que cuando menos te lo esperes, te van a promover, porque tú sabes, has aprendido el manejo de todo. Aprende, invierte. Yo les he dicho a los ministros de casa este año que este año necesitamos invertir en capacitarnos. Mi esposa y yo hemos pagado cursos para capacitarnos. Hemos pagado estudios en línea para capacitarnos. Muchas veces hemos tenido que hacer viajes para ir a cursos para capacitarnos, para aprender, para crecer. Hemos leído libros para ver cómo han hecho otros, cómo han aprendido otros, y al fin de cuentas caemos en lo mismo. Hay estrategias que el hombre implementa, pero siempre es el Espíritu Santo el que da la bendición. Podemos aprender de otros, sí. Vamos a desarrollar estrategias, sí, pero nunca debemos de dejarle de lado al Espíritu Santo. Él es el que nos guía, Él es el que nos bendice. Por eso, iglesia, siga creyendo con nosotros en el protemplo, siga creyendo con nosotros en los planes, en la visión de la iglesia. Creemos que Dios nos va a dar las bendiciones que le estamos pidiendo, pero como iglesia tenemos que seguir manteniéndonos enfocados en Él, porque Él es el que bendice, Él es el que trae bendición sobre nuestra vida. Yo te invito en este día a que le pidas al Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, ayúdame a identificar las áreas que están robando las bendiciones que tú me has dado.
Mira, a veces Dios te ha bendecido para que puedas disfrutar de algo, de una comida rica, pero la preocupación no te deja ni disfrutar ese plato de comida. A veces Dios te ha bendecido para que te puedas comprar algo que tanto tiempo has deseado, pero la preocupación del mañana no te deja. No te deja. No te hablo de malgastar, te hablo de cosas que han sido el deseo de tu corazón por tiempo. Porque la Biblia dice que también cuando le buscamos a Él, Él cumple los deseos de nuestro corazón. Amén, iglesia. Si tú estás rentando, ¿a poco no es el deseo de tu corazón tener tu propia casa? Hello. Claro. Decirle: Señor, gracias porque estoy rentando este apartamento, este lugar, pero Señor, bendíceme con mi propia casa. Pero si le estás orando a Dios por una casa, necesitas comenzar a hacer los principios que te van a llevar a esa compra. Comienza a ahorrar, comienza a investigar, comienza a guardar, y el Señor te va a dar la oportunidad. Él va a poner las oportunidades en el camino, pero muchas oportunidades nos hemos perdido a causa de que no estamos listos para esas bendiciones. Por eso necesitamos, iglesia, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, no solamente a identificar esas cosas que roban las bendiciones de Dios sobre nosotros, sino a pedirle que Él quebrante toda maldición sobre nuestra vida y comenzar a caminar en la palabra de Dios. Alguien me dice amén. Necesitamos comenzar a proclamar al Señor, a pedirle a Él que nos bendiga. Oremos para que el Espíritu Santo nos revele esos espíritus que han robado las bendiciones sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre la iglesia, sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país. Iglesia, estemos preparados para que antes de que lleguen esos espíritus que quieren robarse las bendiciones, que Dios nos ayude a discernir. En uno de estos días de ayuno estábamos orando por discernimiento. Que el Señor nos ayude a identificar. Ok. Por eso la Biblia habla de las intenciones del corazón. ¿Cuáles son nuestras intenciones? No es lo que hacemos. Sembramos y obedecemos a Dios con nuestras finanzas, no por lo que Él nos va a dar, sino por lo que ya nos dio. Eso es honra. Le damos no para conseguir algo de Él, sino que le damos porque ya Él nos bendijo. De lo recibido de su mano es que nosotros damos. De lo recibido de su mano. Iglesia, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a identificar áreas que nos roban las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Ahora hemos aprendido a sembrar, hemos aprendido a bendecir, pero hemos aprendido también a ser muy cuidadosos cuando nos llegan esas cosas que parecen tan buenas. Hay proyectos, hay ideas, hay cosas que le van a parecer tan buenas que ni parece que son verdad. Cuidado, que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento para identificar esos espíritus que roban bendiciones. Pastor, pero a mí no, pero a veces supuestas ofertas te van a robar la bendición. Hay espíritus seductores que te llevan a comprar cosas que no necesitas. Estaba el 50% de descuento. No, te gastaste el 50% de lo que valía, porque no lo necesitabas. Hay cosas que el enemigo va a usar para robarnos la bendición. Si tú estás en un plan, si tú estás en una visión que Dios te ha dado, enfócate en esa visión. Dile: Señor, ayúdame a serte fiel. Amén, iglesia. Dile: Padre, yo te doy gracias. Dile: Espíritu Santo, ayúdame a identificar todo aquello que quiere robar las bendiciones que tú me has dado. Dile: Espíritu Santo, ayúdame. Yo no quiero estar cegado cuando tú me estás hablando y me estás diciendo: ten cuidado en esto.
Cuídate de esta circunstancia. Espíritu Santo, abre nuestros ojos espirituales. Hay cosas que son en el ámbito natural, pero hay maldiciones que vienen sobre la vida del ser humano a causa de las puertas espirituales que hemos abierto. Y eso afecta el plano espiritual y el plano natural. Por eso muchas veces, Señor, nuestras finanzas, nuestra familia, nuestras posesiones materiales que nos has dado, Señor, el enemigo quiere destruirlas. Pero ayúdanos. Te pedimos discernimiento, Espíritu Santo. Te pedimos discernimiento, Espíritu Santo. Que podamos aprender a identificar. Que podamos aprender, Señor, que la obediencia a tu palabra es la que desata bendición sobre nosotros. Por más que trabajemos 60 horas, 70 horas a la semana, si no te honramos a ti, Señor, dice tu palabra, Señor, que entonces habrá tanto esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo, pero poco resultado en lo que buscamos. Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos. Yo te pido, Señor, si alguien aquí ha identificado ya alguna área de maldición sobre su vida, algún espíritu que le ha venido a robar las bendiciones que tú le has dado, Señor, yo te pido que tu presencia, Espíritu Santo, traiga quebrantamiento, Señor, sobre esas vidas. Traiga quebrantamiento sobre esas vidas, Señor. Que tu presencia, Espíritu Santo, tu presencia, Espíritu Santo, sea sobre cada vida. Amado Espíritu Santo, amado Espíritu Santo. Vamos, pídele a Él, iglesia. Dile: Espíritu Santo, ayúdame. Dile: Espíritu Santo, ayúdame. Vamos, si identificaste alguna área de tu vida, dile: Señor, yo quebranto toda área de maldición sobre mi vida, y yo decido obedecer a tu palabra. Dile: yo decido obedecer a tu palabra. Yo decido obedecer a tu palabra. Señor, no te vamos a robar. No te vamos a robar, Señor. No queremos maldiciones sobre nuestras vidas. No queremos ninguna maldición sobre nuestra vida. Queremos tus bendiciones sobre nosotros. Amado Espíritu Santo, hay espíritus que han querido robar la salud, Señor, de tu pueblo por años, y le han tenido en una situación de salud, mi Dios. Pero yo pido en esta hora, Señor, que tú, Espíritu Santo, traigas quebrantamiento de todo espíritu que ha robado la bendición que tú has dado. Señor, tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados. Hemos sido sanados, pero el enemigo quiere robar nuestra salud. Señor, oro por sanidad sobre los que están enfermos. Oro por sanidad sobre los que están enfermos, mi Dios. Padre, los que están en salud, que el enemigo no les robe la salud. En el nombre de Jesús, tu presencia, Espíritu Santo. Tu presencia, Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, amado Espíritu Santo, yo oro por aquellos que han batallado por años y aún en esta nación no han podido avanzar. Señor, por más que se esfuerzan, Padre, van a la casa al final del día sin energía, agotados y con la misma preocupación. Espíritu Santo, quebranta todo yugo, quebranta toda opresión, Señor. Quebranta, quebranta, Señor. Que las tinieblas retrocedan, Señor. Que retrocedan. Que podamos aprender a disfrutar las bendiciones que nos has dado. Bendito eres. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Vamos, vamos, si hay alguien que quiera pasar al frente, yo quiero orar por quebrantamiento, por rompimiento de todo espíritu que te ha robado las bendiciones que Dios te ha dado.
Dios te ha bendecido, pero el enemigo ha metido su cuchara. Te ha querido robar las bendiciones de Dios. Yo oro que el Espíritu Santo te llene, te llene, te llene. No se va a robar más las bendiciones que Dios te ha dado. Hay espíritus que han robado bendiciones, pero hoy el Espíritu Santo se levanta a favor tuyo. Espíritu Santo, vamos, vamos, vamos. Es la unción del Señor. Es unción, es unción, es unción la que trae el quebrantamiento de todo yugo. Vamos, iglesia. Vamos a adorar al Señor.